vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, la madurez espiritual del pastor. ¿Te subirías a un transporte público, ya sea taxi, autobús, tren o avión, si supieras que quien lo conduce es un inexperto? ¿Cuántos accidentes se han causado y han costado vidas humanas producidas por conductores inexpertos? En la iglesia pasa igual. Líderes inexpertos que guían o pretenden guiar a la iglesia causan terribles daños a las almas que pertenecen a Jesús. Te pido que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera de Timoteo 3, 6 y 7, voy a leer desde el 1 para el contexto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos, hermanos. Señor bendito, te alabamos y te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí en tu nombre. Rogamos que quites tú cualquier obstáculo que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos impida escuchar, aprender, ser confrontados, ser redargüidos, ser edificados por tu palabra, que es santa, que es justa, que es buena. Padre, queremos exaltar las grandezas de tu reino. Queremos honrar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te rogamos que transformes nuestros corazones para que podamos cumplir con esos propósitos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Hoy terminamos esta porción de la Escritura de los requisitos de los obispos, viendo los versículos 6 y 7. Pablo ya le ha dejado claro a Timoteo que el que anhela obispado, que ese anhelo es una respuesta a un llamado divino, es un llamado de Dios, pero que es necesario, imprescindible, algo que no puede ser ignorado, que el que anhela obispado sea irreprensible, literalmente no impecable, pero sí que no sea acusado de algún pecado, porque aunque es un hombre pecador, reconoce su pecado y lo confiesa delante de Dios para obtener el perdón de Dios. Y luego, como lo hemos estado viendo, hay 4 áreas en la vida del que anhela obispado que tienen que ser corroboradas por la iglesia. Si bien la irreprensibilidad es el requisito, se establece las áreas de esa irreprensibilidad, y esas áreas son las en las que el testimonio del que anhela obispado es puesto a evaluación por la iglesia. Y vimos su carácter moral, ahí en los versículos 2 al 3, vimos su vida en el hogar en los versículos 4 y 5, y hoy vamos a ver su madurez espiritual y su reputación pública. En todas estas áreas, el que anhela obispado tiene que ser irreprensible. Pero como lo estudiamos en su momento, la irreprensibilidad no es requisito exclusivo de los pastores, es requisito de todo genuino creyente. Todo cristiano tiene que ser irreprensible. Vamos al versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito en su original griego literalmente significa un recién plantado.
neo, nuevo, fitos, planta. Un recién plantado. Esta palabra se usaba fuera de la iglesia para establecer que se acababa de plantar un árbol. Y el árbol empieza con la semilla, sí, con el tallito, y ahí se está plantando. Pero no es un árbol que ha crecido, que ha dado fruto, por lo tanto, no es un árbol maduro. Con la implicación en el aspecto espiritual, Pablo está señalando en forma enérgica que el pastor no debe de ser un recién convertido, alguien nuevo en la fe, alguien que no tiene frutos que muestren la madurez espiritual. No se trata de edad física, no importa cuántos años tenga el que anhela obispado, lo que importa es su crecimiento espiritual, su comprensión del Evangelio, de las doctrinas del Evangelio y sobre todo su práctica de estas doctrinas. El anciano tiene que ser maduro en la fe, aunque sea joven de edad. Ahí en esta misma epístola, en el capítulo 4, versículo 12, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, les leo la versión de la Nueva Biblia de las Américas, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es probable que Timoteo tuviera casi 40 años cuando Pablo le está indicando estas palabras. Y bueno, en el contexto, en la cultura griega, se tenía como joven a todos los menores de 40 años. Mayores de 40 años ya eran viejos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres un joven de edad, pero eres o tienes que mostrar esa madurez espiritual a través de ser ejemplo a la iglesia. La madurez espiritual se manifiesta en el testimonio de vida del que anhela obispado. Y vamos a llegar a ese capítulo 4, si Dios lo permite, y explicaremos el modelo que tiene que ser el pastor en las áreas de conducta, amor, fe y pureza. Y Pablo agrega una advertencia seria. ¿Por qué no debe de ser un recién convertido? No sea que envaneciéndose. El verbo envanecerse en su sentido literal significa envuelto en humo, que está inflado como una nube de humo. ¿Qué hay dentro de la nube de humo? Nada. ¿Qué hay en el envanecimiento? Aire. Nada. Entonces el peligro es que el pastor sea un recién convertido. ¿Por qué? Porque se va a llenar de aire. Pablo está usando aquí el sentido figurado. Habla de que este neófito está nublado por el aire, literalmente por el orgullo. Es una persona extremadamente orgullosa. Su cabeza no está llena de la palabra de Dios, no está llena del temor de Dios, no está llena de la obediencia de Dios, no está lleno del amor a la iglesia, sino que el orgulloso se ama a sí mismo. No ama a Dios, no ama a la iglesia, no ama a las ovejas, no ama el ministerio, se ama a sí mismo porque no tiene madurez. Cree que lo han colocado ahí por su personalidad, por su simpatía, por cualquier característica personal, menos por su sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento completo de la palabra de Dios y sobre todo no tiene una experiencia de vida en la palabra de Dios. Un ejemplo de un líder soberbio que causó mucho daño lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Sí, vamos a primer libro, se los resumo porque el texto es muy largo, pero lo pueden leer ustedes más adelante. Primero de Reyes 12, en donde se nos narra
que después de la muerte de Salomón hubo una insurrección abierta que condujo a la división de Israel en dos reinos. El reino del norte, conocido como Israel, que se ubicó en territorios de Samaria y Galilea, y el reino del sur, conformado por las tribus de Judá y Benjamín en la región de Judea. A la muerte de Salomón, Roboam era el legítimo sucesor del trono y ya reinaba en Jerusalén y Judá. Solo faltaba que las otras 10 tribus lo reconocieran como rey. Por eso Roboam hace una reunión en Siquem, en donde aparece un personaje que había sido un traidor a Salomón, Jeroboam. Jeroboam tiene la complicidad de las tribus y se presenta ante Roboam y literalmente le dice: tu padre fue un amo muy duro, no te queremos como rey a menos que prometas tratarnos mejor. Roboam le dice: lo voy a pensar, regresa en 3 días. Y Roboam va con los ancianos de Israel, y aquí la palabra anciano implica con los que tienen experiencia. No es que sean literalmente hombres viejos, se alude a la sabiduría por su experiencia. Estos habían aconsejado a Salomón y le dicen a Roboam que no suba los impuestos, que baje los impuestos para que tenga la anuencia de las tribus y que él sea establecido como rey y el reconocimiento de rey. Pero Roboam va también con los jóvenes, y aquí la palabra joven significa con los inexpertos. Eran gente de su edad. Y estos les dicen: no, Roboam, si tu padre fue duro, para que te respeten a ti, tú sé más duro, tú impón más impuestos y más castigos a los rebeldes. Pasaron los 3 días, regresó Jeroboam, y Roboam le hizo valer que si su padre fue duro, su dedo meñique de Roboam era más grueso que el castigo que su padre había impuesto, y que los iba a castigar mayormente. Esto generó la división del reino. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Bueno, la causa principal estuvo en su falta de experiencia para gobernar, para liderear. ¿En qué se basó él? En su poder, en su orgullo, en su soberbia. Una persona que impone su voluntad porque está en un cargo de autoridad, pero que no tiene experiencia, que no oye consejos porque él se siente lo suficientemente autoritativo para imponer su voluntad. Y vemos que ahí en el segundo libro de Crónicas 13:14 se nos dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Estaba en un puesto que tenía que ser ejercido bajo el gobierno de las leyes de Dios. Pero él no gobernó con la voluntad de Dios. Él gobernó con su propia voluntad, con su sabiduría terrenal, animal, diabólica, e impuso su autoridad sin tomar en cuenta las necesidades de las personas. Hizo un grande mal a Israel. En la iglesia sucede lo mismo. Cuando un pastor no guía la iglesia, no alimenta, no protege, no consuela, no sustenta a las ovejas de Cristo con la palabra de Dios y cierra la Biblia para gobernar con su corazón, esa persona es un inexperto, le falta sabiduría, le falta temor de Dios y por eso se convierten en pastores chicharroneros. Lo que ellos dicen se tiene que hacer, porque ellos son los que mandan, como si la iglesia fuera de ellos. Y la iglesia no es de ellos. La iglesia no nos pertenece a los pastores. La iglesia es de Cristo, la compró con su sangre. Y nos dejó su palabra para guiar
a la iglesia conforme a su voluntad, no conforme a nuestros intereses, no conforme a nuestras comodidades, no conforme a nuestras circunstancias, no conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Y es por eso que Pablo dice, no puede haber un neófito guiando a la congregación. ¿Por qué? Porque se va a envanecer, se va a llenar de humo y va a creer que él sabe y que él es Dios y que es su iglesia y aquí yo mando, y yo digo y yo hago. Oye, ¿qué dice Dios? No importa lo que diga Dios, yo soy el que manda aquí. Y es triste porque se lastiman a muchos creyentes genuinos con las actitudes de este tipo de pastores. Se les hace mucho daño, son piedra de tropiezo. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Qué dice? Preguntó Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? Sus discípulos dijeron, tú eres un profeta, tú eres Jeremías, y ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús voltea y lo reconoce, le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo dijo un hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuviste una revelación divina que es verdad. Y sobre esa revelación y sobre esa verdad que has confesado, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esa declaración de quién soy yo, está sustentada la iglesia. Y dice Cristo, y yo voy a edificar mi iglesia. Pero acto seguido Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén donde va a morir. ¿Y qué le dice Pedro? El iluminado de Pedro. No, Señor, que nada de eso te acontezca, yo no, mi vida voy a dar por ti. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué pasó? Pues no, que era el primer papa. Y ya le dijeron, Satanás. ¿Sí? Porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y los neófitos ponen los ojos en las cosas de los hombres, empezando por ellos, por sus intereses, y no en las cosas de Dios. Y se envanecen, se inflan como pavos reales, ¿sí? Pero tienen aire y hacen mucho, mucho daño. Regresando al texto, dice, caiga en la condenación del diablo. El peligro que corre el pastor inmaduro espiritualmente, el orgulloso, el soberbio, es caer, que en el griego literalmente significa quedar atrapado, quedar enredado. ¿En qué se enreda? En la condenación en la que cayó el diablo. No significa que el diablo condena al falso pastor o al neófito o al inmaduro, porque Satanás no condena a nadie. No significa que el neófito no sea creyente. Significa que no tiene madurez espiritual, que es un inexperto. No significa que está condenado, porque Romanos 8:1 dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces damos por sentado que es un inexperto, pero es un creyente inexperto. No está condenado porque los creyentes ya no están condenados porque Cristo ya pagó la deuda en la cruz. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? ¿Cuál es la condenación? Sí. Bueno, la condenación del diablo significa que caería este neófito soberbio bajo el juicio en el que cayó Satanás. ¿Cuál fue el juicio con Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El pecado de orgullo. Vemos en Isaías 14, vea Isaías 14, versículos 12 al 15. Isaías 14, 12, 15 nos dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo.
Y ahora ve a Ezequiel 28. Es una porción un poco más larga, versículos 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector. De en medio de las piedras de fuego se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Estos dos textos nos refieren la condenación a Satanás. El pastor MacArthur señala que era el ángel más hermoso que Dios había creado, el más valioso. Toda la descripción que hace de las vestiduras, de las joyas preciosas, están exaltando la belleza y el valor de este ser creado por Dios. Pero todo eso sirvió para que se enorgullecieran. Los ángeles son seres creados por Dios, superiores a los hombres, pero que tienen personalidad, tienen características de persona, tienen voluntad. Y este lucero de la mañana, y aún el pastor MacArthur dice que el nombre más excelso, ese Lucifer, era una exaltación a este querubín. Dice, hoy nadie le pondría a su hijo así, ¿verdad? Pero muestra la magnificencia que era este lucero de la mañana. Pero se llenó de orgullo. Quiso ser igual a Dios. Isaías dice, se puso por delante, por arriba de Dios. ¿Y qué pasó? Fue derribado hasta el suelo. Fue destituido de ese alto rango donde Dios lo tenía. Fue separado de la presencia de Dios. Pero Satanás sí fue condenado al infierno. Satanás es un enemigo vencido por Dios, pero no es un enemigo inactivo. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que tenemos una guerra en la que tenemos que permanecer firmes en la fe para que Satanás huya de nosotros. No hay ningún versículo que autorice a un creyente a expulsar demonios, a pisar demonios, a zapatear demonios, a remolinear demonios. No hay. Esa es una falsa enseñanza. Permaneced firmes, dice Pedro, y huirá de vosotros. Y en Efesios 6, del 10 al 18, habla de la armadura de Dios, habla de 3 veces usar toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo y acabando esto, permanecer firmes. Hay que estar firmes. Pero regresando aquí, Satanás fue destituido de su alto rango, de su alta responsabilidad y de la presencia de Dios. Esa es la condenación en la que caen los inexpertos, los que quieren tener un lugar de privilegio, ser pastor de una iglesia, predicar la palabra de Dios. Pero si te llenas de aire, Dios te quita y te avergüenza.
Dios te quita ese alto privilegio y te derrumba porque nadie se burla de Dios. Nadie. Ese es el riesgo de todo aquel que es puesto para ejercer el oficio de anciano sin estar preparado para ello. Salomón nos lo advierte en Proverbios 16-18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Pero recuerda, el orgullo también afecta a los que no son pastores. El orgullo afecta a todo creyente. Tenemos que revisar nuestros corazones. Estoy lleno de humo en mi corazón por lo que soy o creo ser, por lo que hago, por la posición que tengo, por la autoridad que represento, por el reconocimiento que me hace la gente de lo que digo ser y hacer. Soy tan orgulloso que impongo mi voluntad en lugar de someterme a la voluntad de Dios. Soy tan orgulloso que no escucho la voz de Dios porque prefiero escuchar mi propia voz para hacer lo que yo quiero y después darle una barnizadita de espiritualidad. Es para la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Cuidado. La falsa humildad es soberbia, es orgullo disfrazado. La falsa humildad. No, todo lo hago para la gloria de Dios. Yo soy menos que nada, ¿sí? Yo soy una basura. ¡Ah, caramba! Sí, entonces el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo no es nada. No. Sí, Dios te llamó al cristianismo, Dios te llamó a la salvación, pero para Dios eres su especial tesoro, la niña de sus ojos. Y Dios está trabajando en ti para formar el carácter de Cristo en ti. No eres un holograma. Eres un hijo de Dios. Eres santo por la gracia de Dios. Y eres un instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios. Entonces no andes con falsas humildades de que no, yo pastor, no, para nada. Dios conoce tu corazón. Podrás engañar a los hombres, pero nunca engañarás a Dios. Nunca. Y la Biblia dice, acércate al trono de la gracia con corazón sincero. Sí, Señor. No soy lo que debiera ser, pero ya no soy lo que era por tu gracia. Por tu gracia. La palabra de Dios es el espejo donde tenemos que vernos. La palabra de Dios es lo que muestra lo que hay en nuestro corazón. La reputación es lo que la gente dice que eres. El carácter es lo que Dios sabe que eres. Nos encanta la reputación. Que hablen bien de nosotros. Pero nos da miedo el carácter cuando estamos a solas con Dios. Porque lo que un hombre o un creyente, una mujer creyente, es a solas con Dios, es lo que verdaderamente somos. Pero nos encanta llenarnos de humo por lo que la gente piensa de nosotros. El padre del año, la madre sacrificada, el hijo obediente, el mejor empleado. Por eso los ponen en las empresas, el empleado del mes. ¿Sí? ¿Qué somos delante de Dios? Eso somos. Y nada más. Reconozcamos qué hay en nuestro corazón. Hay soberbia cuando conozco la palabra de Dios y no me someto a ella. Hay soberbia cuando conozco la palabra de Dios y no la obedezco. Hay soberbia cuando sé que tengo que amar a mi esposa y no la amo como Cristo me ama a mí. Hay soberbia cuando sé que me tengo que sujetar a mi marido, pero me rebelo a mi marido porque no me sujeto a Cristo. Hay soberbia cuando no perdono. Hay soberbia cuando guardo rencor, resentimiento y amargura.
Hay soberbia cuando critico al prójimo que lleva la imagen de Dios porque no hace las cosas como yo quiero, o porque no es como yo soy, o como yo pienso. Hay soberbia cuando me subo al tabique para juzgar a Dios en su obra, en su gobierno, en su palabra. Hay soberbia y nos llenamos de humo cuando justificamos nuestros pecados en lugar de confesarlos. Hay soberbia cuando no somos humildes. La palabra de Dios nos confronta. Ve al Salmo 19, versículos 11 al 14. Salmo 19, el Salmo es un hermoso salmo. Los primeros 7 versículos nos hablan de la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí. Después, en los versículos siguientes nos habla de la revelación especial. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Los mandamientos del Señor son puros. Está hablando de la revelación especial a partir del versículo 8 hasta el versículo 10. Entonces, revelación general del 1 al 7, revelación especial 8 al 10, y después vemos la utilidad, los efectos de la revelación especial. Versículo 11, tu siervo, la palabra de Dios te dice que somos siervos de Jesús, esclavos de la justicia, es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los preceptos, con los mandatos, de la ley de Dios. En guardarlos, en obedecerlos hay grande galardón, hay gran beneficio. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie. ¿Por qué? Porque el hombre se cree bueno, se cree justo en su propia opinión. Es necesario que vengamos a la palabra de Dios para que muestre nuestros errores. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué son ocultos? Porque yo no los veo, pero la gente sí los ve. Y cuando me los señalan, me enojo y no los creo, y tú me tienes mala fe, y tú me tienes envidia, y los justifico en lugar de, caramba, a lo mejor no he visto esa área de mi vida. O son ocultos porque yo los oculto, porque me avergüenzo aún de ellos, y no quiero reconocerlos y no quiero publicarlos. Y olvidamos que Dios los conoce, y perdemos el privilegio del perdón cuando los confesamos. Preserva, versículo 13, guarda, preserva, mantén también a tu siervo de las soberbias, que no caiga yo en la soberbia, en creer que soy algo que tú, Dios, sabes que no soy. Que no se enseñoren de mí, que no me gobiernen, que no sean mi Señor, que la soberbia no sea mi Señor. Entonces, seré íntegro. La palabra íntegro significa completo, de una pieza. Y estaré limpio de gran rebelión. Si la palabra de Dios no produce este efecto en nuestras vidas, tú estás leyendo la Biblia como una novela. Puedes saber mucho de la novela, pero no sabes vivir la palabra de Dios. Regresando a nuestro texto y en armonía con esta norma de no un neófito, vemos que Pablo en su primer viaje misionero no designó ancianos en las iglesias. Solo fue cuando las visitó por segunda vez, como nos refiere Hechos 14:23. También podemos notar que Timoteo mismo no fue ordenado inmediatamente como pastor después de su conversión, sino que fue establecido por Pablo hasta después, en el segundo viaje misionero. Inclusive el mismo Pablo, después de su conversión, pasó 3 años en Arabia antes de hacer obra efectiva en Tarso y Antioquía. Y no fue comisionado para ir en su primer viaje misionero hasta pasados 10 años de su conversión. Jesús discipuló 3 años a sus apóstoles antes de enviarlos a cumplir la gran comisión. Entonces, se requiere tener un conocimiento de la palabra de Dios y una obediencia a la palabra de Dios. La madurez no significa conocimiento intelectual de la palabra de Dios. El infierno está lleno de teólogos que conocieron la palabra de Dios, pero no la obedecieron.
La madurez se obtiene a través de la práctica de la palabra de Dios, de la práctica. Lo que ocurrió a Satanás puede fácilmente ocurrirle a un cristiano inmaduro que ocupa cualquier puesto de servicio en la iglesia, no solo el de pastor, cualquier puesto. El antídoto del orgullo es la humildad. La humildad es la característica del creyente. El humilde no sabe que lo es, porque cuando se entera ya dejó de ser humilde. La humildad es la característica de Cristo. Cristo nació humilde, vivió humilde, murió humilde. Le tuvieron que prestar una tumba, no tenía ni siquiera tumba para él. Le tuvieron que prestar un pesebre, no había lugar en el mesón para él. Y él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él lavó los pies a sus discípulos y les enseñó la humildad. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros para que aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero separados de mí van a ser orgullosos y soberbios. Aunque crean en mí y aunque tengan mucho conocimiento de la Biblia. Separados de mí van a ser orgullosos y soberbios. Y Dios refrena, retiene, no da gracia al orgulloso, da gracia al humilde. El humilde es el que reconoce que necesita a Dios. El humilde es el que pide y clama a Dios, ayúdame en mi ignorancia, ayúdame en mi incapacidad, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a someterme a mi marido, ayúdame a amar a mis padres, ayúdame a instruir a mis hijos en tu disciplina, con tu palabra, ayúdame a honrar tu nombre, porque yo solo no puedo, aunque tengo el conocimiento, no puedo. El propósito de no permitir a los nuevos convertidos en el liderazgo de la iglesia es que no tienen madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿En dónde la compro? La palabra madurez en griego se conoce como teleios, que significa completo o perfecto, en el sentido de que está totalmente capacitado, que no le falta nada, no impecable, pero sí completo. La palabra de Dios es útil y capacita al hombre de Dios para toda buena obra, a fin de que esté teleios, completo, maduro, para hacer la voluntad de Dios. Separados de la palabra de Dios nunca vamos a madurar, nunca. Cuando llegamos a ser cristianos, Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que hemos recibido todas las cosas que necesitamos para madurar espiritualmente. Literalmente Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento de Cristo. Vamos a tener la madurez. ¿A través de qué? De la morada del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Jesús le dijo a sus discípulos que el Consolador, otro de su misma naturaleza que él, Jesús es Dios, el Espíritu de Jesús es divino porque tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, va a morar en ustedes y ese Espíritu les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Les va a enseñar lo que faltaba, porque en ese momento todavía faltaba revelación de Dios. Los va a llevar a dar testimonio de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Estamos completos. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. No necesitamos otra cosa para madurar espiritualmente. Necesitamos dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios, ser dóciles al gobierno del Espíritu, no ignorar al Espíritu, no entristecer al Espíritu,
para poder obedecer la palabra de Dios y entonces tener una madurez espiritual. La madurez espiritual depende de esa relación íntima, permanente, activa con Jesucristo. La salvación es el primer paso para la madurez espiritual. Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, mi Padre es el labrador. El pámpano que no lleva fruto es un pámpano inútil. Pero el pámpano que lleva fruto da gloria a Dios. Así como Jesús está diciendo: yo soy la raíz y ustedes son las ramas. Las ramas no pueden sostener a la raíz. Yo soy el que los sostengo a ustedes. Y además yo soy el que los alimento internamente a ustedes. De tal manera que mi alimento interno, el alimento que pasa de la raíz por la savia que va corriendo interiormente de la rama que nosotros no vemos, va a producir fruto. Y esa es la obra de Dios. Y ese fruto identifica la raíz. Esta raíz es de la vid. ¿Por qué? Porque salió el fruto que es de la vid. La vid no da manzanas, la vid no da plátanos, da uvas. De esta manera, el fruto en la vida del creyente identifica que pertenece a Cristo, que está unido a Cristo, sostenido por Cristo, alimentado por Cristo, y ese fruto da gloria a Cristo. Esa es la madurez. Pero para eso tenemos que estar unidos, dependiendo permanentemente de Cristo. No podemos estar un ratito con Cristo y como todo va bien, ahí te dejo, Jesús, y yo vivo mi vida como quiero. ¡Ay, ya se me puso feo el asunto! Regreso, Cristo, ayúdame por favor. No. ¿Quieres saber qué madurez espiritual tienes? ¿Qué frutos reflejan tu unión, tu identidad y tu dependencia de Cristo? ¿Contra qué estás luchando que te impide dar fruto de santidad, de obediencia y de alabanza a Cristo? Los fariseos conocían toda la ley, pero no obedecían la ley. Jesucristo los condenó: hipócritas, sepulcros blanqueados. Hoy en la iglesia hay muchos fariseos. Exaltan su conocimiento bíblico, no su sometimiento a Dios. Son conocidos por cómo hablan, por cómo le dicen, por sus galardones intelectuales, no por su obediencia ni su sometimiento. ¿Qué frutos está dando la iglesia? ¿Qué fruto estamos dando cada uno de nosotros? La madurez espiritual, por lo tanto, es un proceso de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El adquirir mucho conocimiento bíblico sin obediencia no es madurez. El dejarnos gobernar por la palabra de Dios para mostrar los cambios, la transformación, muestra la madurez. Jesús secó la higuera porque no daba fruto. Y después entró al templo y tiró las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Cuando salieron de ahí, sus discípulos dijeron: mira, la higuera se secó. ¿Por qué? Porque la higuera tenía puras hojas verdes. Y si bien la Escritura nos dice que no era tiempo de que diera fruto, sí había pequeños frutos que anunciaban que iba a ser fructífera en el tiempo de los frutos. Pero la pura hoja verde mostraba apariencia. Y Jesús va y tira las mesas de los cambistas en la iglesia. ¿Por qué? Porque era la apariencia religiosa de su pueblo. ¿Somos creyentes de hoja verde? ¿Pura apariencia? ¿O damos fruto?
Llegamos al último punto, la reputación pública, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es necesario, es igual que es necesario que sea irreprensible, es necesario, es algo que implica que sea inevitable, que el que anhela obispado tenga un buen testimonio, tenga una buena reputación pública, una reputación digna que honre a Dios. Y esa reputación tiene que ser reconocida por los de afuera, literalmente por aquellos que no forman parte de la iglesia, por los incrédulos. Un buen testimonio de los de afuera. ¿Recuerdas la muerte de Jesús? ¿Qué dijo el centurión romano? No era judío, no era del pueblo de Dios, era de afuera. Verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela? La gente con la que convives, por tu testimonio, ¿pueden notar algo diferente en ti que digan, porque no eres igual a los demás? Porque la diferencia la hace Cristo y yo soy de Cristo. Si no lo pueden decir, déjame decirte que no hay cristianos de la secreta. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando los incrédulos con los que convivimos, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, no pueden darse cuenta de la diferencia que hace Cristo en nosotros y creen que somos iguales a ellos, entonces no estamos dando testimonio de Cristo, nos estamos avergonzando de Cristo. ¿Cuánto más el pastor? El pastor que tiene relaciones de negocios, ¿es íntegro en sus relaciones de negocios? Si un cristiano tiene que ser íntegro en sus relaciones de negocios, no puede engañar a la gente, ¿cuánto más un pastor? ¿Paga sus deudas el pastor? Ya vimos lo que significaba gobernar su casa. ¿O está lleno de deudas porque el ministerio no alcanza? Y ahí empiezan con las ovejas a esquilmarlas. ¿Sí? Oiga, ofréndeme algo, ¿no? ¿Usted qué tiene? Porque conozco pastores que han hecho eso. Oye, ¿tú no me puedes ayudar con la colegiatura de mi hija? Sí. Así, literalmente. Si no tiene buen testimonio dentro de la iglesia, ¿lo tendrá fuera de la iglesia? En 1 de Tesalonicenses, Pablo escribe, capítulo 4, versículos 11 y 12, ya que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Se lo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, se lo está diciendo a creyentes comunes y corrientes, no a pastores. Y si esto es un mandato, es una evidencia en los cristianos, tiene que ser más enfático en los que anhelan el obispado. La credibilidad y el testimonio evangelístico de la iglesia están ligados a la reputación de sus líderes. Cuentan la historia de un hombre que tenía a unos trabajadores en su casa y los tenía en lo que llaman la Semana Santa, pero en donde estaban trabajando el Viernes Santo ya no dejaban entrar a los trabajadores. Pero los trabajadores habían dejado sus instrumentos de trabajo y los necesitaban, ¿sí? Porque necesitaban seguir trabajando en otro lugar. Y no dejaban entrar a estas personas. Entonces el Señor, muy enojado, ¿sí? Primero habló por teléfono con la administración para que dejaran entrar a los señores, nada más iban a recoger sus cosas, no iban a trabajar. ¿Sí? Y no. Y este hombre, muy enojado, fue rápido por sus llaves para subirse al coche, porque iba a ir a la administración a enfrentar esa injusticia. Cuando escuchó la voz de su esposa que le dijo, acuérdate que eres pastor. Y ese hombre, que soy yo,
me regresé a mi casa. Muchas veces queremos responder como el mundo y olvidamos que no somos del mundo. Y dice Pablo, para que no caiga, literalmente, para que no quede atrapado en descrédito, en injuria, en vituperio, en burla y en lazo del diablo, en la trampa del diablo. Para que no caiga en descrédito. Cuando un pastor cae en descrédito, cuando un pastor es injuriado, vituperiado, se burlan de él porque lo que enseñas no lo vives, y tú que te dices santo y mira cómo está, ¿sí? Quien es vituperiado, injuriado y burlado es Cristo, no es el pastor. Cuando un creyente no vive el Evangelio y la gente le dice, pues no que eres cristiano, se están burlando de Cristo. Se están burlando de Cristo. No de ti, no de mí, de Cristo. Hemos visto que el llamado al pastorado es una tremenda responsabilidad. Es un privilegio enorme, pero se tienen que cumplir con los requisitos que establece la palabra. No es fácil. Por eso no todos los varones son llamados al pastorado. Pero es un tremendo privilegio. Implica dedicación, estudio, amor a Dios, amor a las ovejas del Señor. Implica dedicar la vida a conocer a Dios personalmente para poder compartir a Dios en la iglesia. Muchos creen que ser pastor es una cosa simple y sencilla. Así le sucedió a un pastor. Llegó una mujer a su iglesia, una hermana, que fue muy apurada con él y le dijo, pastor, tengo problemas con mi hijo adolescente. Sí, mi hijo tiene 19 años y no estudia. Mi esposo y yo le hemos pagado la universidad y no va, no estudia. Le conseguimos un trabajo, le dijimos que se ponga a trabajar y pues va 1 o 2 días y pues que no le gusta, que porque le exigen y que porque le gritan y no hace nada. Y estamos desesperados, mi esposo y yo, por nuestro hijo. No hace nada, se la pasa con el celular, con la tableta, en las redes sociales. ¿No podrá ser pastor? El ministerio pastoral demanda irreprensibilidad en la manera de vivir, madurez espiritual y congruencia con el Evangelio, congruencia con lo que se predica, congruencia con lo que se cree y con lo que se enseña. La madurez espiritual es vital en un que va a guiar a las ovejas del Señor en la congregación. Un pastor es un estudiante permanente de las Escrituras. Nunca, ningún creyente, nadie puede conocer perfectamente a Dios. Dios es inescrutable en sus caminos. Todos los días tenemos que estudiar y conocer a Dios. Todos los días tenemos que buscar el consejo de Dios. Todos los creyentes y más los pastores. Pero no para ensoberbecernos, sino para guiar a la iglesia a la voluntad de Cristo, a conformar sus corazones a la voluntad de Cristo, empezando por el corazón del pastor, para transmitir la convicción a la iglesia, a la iglesia. Olvídense de las personalidades de los pastores, eso pasó en Corinto, ay que yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No, te puede caer bien, te puede caer mal el pastor. Pero no te centres en la personalidad del pastor, céntrate en la palabra de Dios que te predica el pastor, y si está bien predicada el pastor, la palabra, aunque te caiga mal el pastor, obedece la palabra. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Spurgeon cuenta de un hombre que era un excelente predicador, pero un mal cristiano. Spurgeon dice que este hombre predicaba tan bien, pero vivía tan mal,
que cuando estaba en el púlpito, todo el mundo decía que él nunca debería volver a salir del púlpito. Pero cuando estaba fuera del púlpito, todos decían que él nunca debería volver a entrar al púlpito. El problema es un problema de vida, es un problema de obediencia. Los pastores deben ser modelos de madurez cristiana, termina Spurgeon diciendo. La iglesia, los congregantes, tienen una responsabilidad y un privilegio. Tienen la responsabilidad de orar por sus pastores, por todos los pastores en las iglesias. A los que no conozcan, somos un cuerpo, una unidad. La palabra de Dios dice que debemos de apartarnos de iniquidad cuando invocamos el nombre de Jesús. Oremos por todos esos hombres que están hoy domingo predicando el Evangelio de Cristo. Que lo hagan con temor, con reverencia, que se apeguen al texto, que no vengan a dar sus ideas, sus experiencias, que se apeguen al texto. Oremos porque la iglesia de Cristo madure espiritualmente, se fortalezca espiritualmente. Oremos por los pastores. Desde luego, iniciando por las congregaciones locales, sus pastores locales. Pero oremos por los pastores en el mundo. Oremos porque el nombre de Cristo sea exaltado por aquellos a los que Cristo salvó de la ira de Dios. Oremos, hermanos. Padre bueno, santo y justo, te alabamos y te damos gracias, porque eres tú el que escoges y no nosotros. Porque eres tú el que capacitas y no nosotros, porque eres tú el que pones delante a esos hombres que tú has llamado a predicar tu palabra, y no nosotros. Señor, oramos porque esos hombres a los que tú nos has llamado, seamos temerosos de ti, seamos fieles a tu palabra. Somos imperfectos, pero tenemos que ser dóciles en la guía de tu Espíritu, en la iluminación de nuestro entendimiento por tu Espíritu para comprender tu palabra, para vivirla primero y enseñarla después. Bendice a cada uno de esos hombres que tú has llamado al pastorado. Y Señor, si hay pecado en nosotros como líderes, que lo confesemos. Si hay orgullo, si hay soberbia, si nos jactamos por el tamaño de la iglesia, si nos jactamos por el tiempo en el ministerio, si nos jactamos por los estudios que tú nos has permitido tomar, Señor, zarandeanos como a trigo, límpianos nuestros corazones. Señor, que nuestra conciencia esté limpia delante de ti y de los hombres. Y bendice a tu iglesia, edifícala con tu palabra, transforma el corazón de tus hijos, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos y por sobre todas las cosas enséñanos a ser mansos y humildes para alabar tu nombre. Es en el nombre del príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, que te pedimos esto. Amén.